Bismillahirrahmanirrahim es la fórmula con la que inician los sufíes en cualquier lugar del mundo sus actividades rituales, la fórmula que evocan o escriben cuando empiezan a escribir, y casi en todas las prácticas, en todos los momentos vitales hay un lugar para que el comienzo se signifique con Bismillahirrahmanirrahim, fórmula que ya conoceréis, se la llama para abreviar Basmala, y es la fórmula con la que se inicia el misterioso texto de la revelación coránica. Entonces, lo primero que nos encontramos en el volumen del Corán, tal como nos ha llegado, es el Bismillahirrahmanirrahim. Entonces, nos reproduce Ibn Arabi un diálogo que tenía con un vecino judío aquí en Al-Ándalus y que le dice, bueno, y entonces vuestra revelación empieza con la letra B, como diciendo, empieza con el 2, ¿no? Y lo pone un poco a prueba a ver qué conocimiento tenía también de la tradición hebrea. Y Ibn Arabi le replica que efectivamente que como la vuestra, porque ambas, Bereshit o Bismillah, empiezan con la letra Ba, que es también el número 2. Vais a ver que, entre otras cosas, centrándonos en el tema de la conferencia, por supuesto, vamos también a tener una pequeña experiencia a través de estos grandes versos celebérrimos de Ibn Arabi de algunos aspectos de la lengua y la poética del árabe que espero que os resulten inspiradores. Parte de ello es el hecho de que la lengua árabe, como la hebrea, como las lenguas semíticas en general y las que recibieron enseguida el alfabeto fenicio, como la lengua griega, entonces estas lenguas tienen también una dimensión alfanumérica a la que también nos vamos a referir para mostrar algunas dimensiones de lo que es un verso en lengua árabe en la mente poética de Ibn Arabi. Bien, así que en esta fórmula que da inicio a todas las actividades, cuando uno se pone ropa nueva, cuando inicia un viaje, para hacer el amor, para cualquier cosa, todo en el nombre de Dios. Y entonces esta palabra que se presenta al interlocutor, al lector, se presenta de este modo misterioso, en nombre de Dios, el omnicompasivo, el misericordioso. ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Qué es lo que pasa en nombre de Dios? ¿Quién habla con quién? Se introduce ahí una relación dialógica misteriosa que Ibn Arabi considera expresión del hecho de que en última instancia lo que se produce es una oración teofánica. Es decir, que considerando que todo lo manifiesto interna o internamente, todo el cosmos existente, concebible en todos los tiempos posibles y dimensiones, es manifestación, exteriorización de la creatividad divina de Dios mismo, entonces el encuentro entre el ser humano creado según la forma del Creador y el Creador mismo a través de su palabra directa produce una situación ambivalente. ¿De acuerdo? ¿Quién habla? Si repetimos la palabra originaria, ¿quién está hablando? Entonces la percepción que tiene Ibn Arabi es que es Dios mismo quien habla en boca de su siervo cuando recitamos. Y así nos introducimos a una concepción muy alta del lenguaje, donde la palabra es en primera instancia la propia palabra creadora que da lugar a todas las manifestaciones y seres que podamos concebir y conocer, y a cada uno de nosotros, y todo ello, todas esas criaturas, todas esas creaciones son concebidas como palabra. Por tanto, como vamos a hablar de nombres, los nombres del amor, los nombres de la compasión, los nombres de la belleza, es importante que nos abramos a una concepción muy amplia, muy inclusiva del lenguaje y de la palabra como sustento de toda manifestación. No solo la palabra verbal en alguna de sus dimensiones, ¿verdad?, en el lenguaje ordinario, sino la palabra como la propia materia vibratoria existencial de toda creación.
Y fijémonos, empieza el Corán y cada una de sus azoras, cada uno de los 114 capítulos del Corán, salvo uno, no vamos a dedicarle ahora a eso atención, empieza con esta fórmula. Ibn Arabi le confiere a esta fórmula un extraordinario poder, entre otras cosas por transmisión de su maestra Fátima, andalusí ella, que tenía un extraordinario poder. Ella vivía en la calle y Ibn Arabi y sus colegas le hicieron una cabañuela para que no estuviera así al aire, cosa que a ella parece que le importaba bien poco. Tenía un extraordinario poder personal y era capaz de corporeizar azoras coránicas como la Fátiha para que realizara esa corporeización imaginal, podía realizar servicios al servicio de lo que esta mujer considerara que requería la situación y la particular inspiración del momento. Y ella decía, ella se asombraba, y decía, ¿cómo es posible que la gente que conoce la Fátiha o que conoce la Basmala, la gente que puede decir Bismillah, cómo es posible que no hagan y consigan lo que quieran? Ella realmente se asombraba genuinamente, no era una cuestión retórica. A Ibn Arabi le hacía gracia que a ella le resultara difícil alcanzar a comprender cómo los seres humanos autolimitan su potencial creador, su capacidad de resonar con esa forma divina que es inherente a su constitución humana. Entonces, bueno, es un ejemplo de esta maestra que naturalmente no buscaba poder personal, ¿verdad? Poco le importaba las circunstancias, vivía con un odre viejo, nos dice Ibn Arabi, y le importaba el plano del espíritu, le importaba la enseñanza, la comunicación en el mundo interno y poco más. Entonces ahí vemos un ejemplo de una recepción del poder extraordinario de la palabra en el mundo intermedio de la imaginación, y en esta fórmula clave que Ibn Arabi va a comentar de tantas maneras distintas, ¿verdad? En su hermenéutica del Corán, la cantidad de explicaciones distintas que da de estas palabras de Bismillahirrahmanirrahim es impresionante. Nunca desde el mismo lugar. En cada ocasión en que aborda la cuestión, la aborda desde un lugar distinto, una nueva iluminación, porque su escritura, como su manera de vivir y de concebir el cosmos, es una permanente actualización, recreación, ¿verdad? Un mundo nuevo a cada instante, a cada aliento. En esas palabras, junto con este dos, ya que nos introduce a la relación dual y la idea del nombre, tan importante en el nombre, nos encontramos tres nombres divinos. Allah, nombre inclusivo que reúne la totalidad de los nombres y atributos divinos, de manera que Ibn Arabi nos dice, si directamente rememoramos la presencia de Dios a través de ese nombre, de modo natural, el nombre cuya invocación necesita en ese momento nuestro corazón y ser esencial, se va a hacer presente a través de ese nombre inclusivo. Así que con ese simple zikr, con esa rememoración, ya va servido el que busca realizar una práctica en contexto de sufismo, porque ese nombre es el representante de la totalidad de los nombres. De esos nombres que la tradición islámica y la tradición sufí en particular llama los 99 nombres de Dios, dice el hadith del profeta 100 menos 1. Y al sustraer la unidad nos quedamos en esa multiplicidad que incluye todos los aspectos del ser, ¿verdad? Esos nombres prototípicos de los que Ibn Arabi nos dice en una de sus obras sobre los nombres divinos, nos dice que en realidad estos nombres que conocemos en árabe, por muy privilegiada que para él sea la lengua árabe como lengua especial en el ámbito del conocimiento inspirado, por mucho que la privilegie, nos dice en realidad estos nombres que decimos en árabe, por mucho fundamento que tengan en la revelación, son los nombres de los nombres primordiales. Esos nombres primordiales que a su vez van a manifestar sus propiedades y sus relaciones en todas las diversas lenguas de todas las comunidades humanas, ¿verdad? Así que cuando hablamos de nombres, aunque estemos hoy hablando de lengua árabe también, en definitiva estamos hablando de universales humanos de cualquier tiempo sin distinción.
Y a continuación vienen Ar-Rahman y Ar-Rahim, los dos nombres más celebrados de la misericordia, de la gracia. La cantidad de instancias en que se repite, por ejemplo, el término Rahma, gracia, compasión, misericordia, se repite más de 200 veces en el Corán por sí solo, sin contar las menciones de estos nombres que se repiten otras tantas. Es decir, la mención de la gracia es una constante en la revelación árabe. Esto es así en general en la tradición abrahámica, ¿verdad? Y si nos vamos a otras tradiciones, términos semejantes van a ser referente máximo y principal de la meditación acerca de las cuestiones del espíritu. Aquí vamos a tratar entonces de un abordaje muy general, ¿verdad? No podemos detenernos mucho, pero sí podemos tener algunas pinceladas del modo en que Ibn Arabi concibe esta idea de Rahma. Para empezar, fijaos, una de las operaciones que va a hacer al acercarse a un término, a un nombre, es una operación lingüística, y es que la raíz léxica de Rahma, las raíces árabes de 3 letras, que despojadas de vocales y de accidentes son como una noción abstracta. Esas 3 letras, cada una de las cuales tiene sus propios principios, como si fueran seres vivos al encontrarse, bueno, para Ibn Arabi de hecho son seres vivos esas letras en el plano imaginal, al encontrarse generan un significado básico original y naturalmente todo el potencial para derivar en múltiples palabras. De manera que todas las palabras árabes de esa raíz guardan una relación de afinidad con una imagen primera que es su sustrato. ¿Y cuál es la imagen primera de la raíz de Rahma? Pues es otra palabra en que solo están las 3 letras, ¿verdad? Que es Rahim. Escribimos las 3 consonantes porque en árabe no se escriben las vocales, como vemos en ese texto. Y entonces Rahim es útero, matriz. Así que la primera noción que nos va a permitir reflexionar acerca de la naturaleza de esos nombres de la compasión es la idea de que proceden de una imagen orgánica relacionada a la mujer íntimamente, obviamente, y a la concepción y al nacimiento, y muy particularmente al tipo de sentimiento que se establece entre la madre y el hijo, que surge de su matriz. Entonces, eso ha hecho que algunos traductores hayan llegado a traducir estos nombres poniendo mucho énfasis en su aspecto generador femenino, ¿verdad? Son nombres de la compasión aquí, compazos, también nos sirve esta etimología para aproximarnos a esta idea matricial uterina y al pazos que entraña la relación maternante, de donde entonces va a derivar la relación entre hermanos, la relación entre aquellos que se aprecian, se quieren y por tanto tienen pasión conjunta, tienen compasión. De ahí viene esa bella imagen, y entonces los primeros nombres de Dios que nos aparecen en todo momento, que se formulan cientos de veces al día, si una persona, digamos, hace prácticas tradicionales de este género, pues son estos nombres de compasión. Uno de una forma más intensiva, Ar-Rahman, ya vemos que está amplificado morfológicamente, ¿verdad? Y este Rahman se entiende como el nombre de la compasión universal absoluta. Yo lo traduzco como omnicompasivo, el todo compasivo, porque el énfasis aquí está puesto en su universalidad. Ibn Arabi nos dice, la compasión no tiene límites. Entonces, guardaos de ponerle límites a la compasión, porque os obstináis en ponerle límites. No tiene. Esta es la compasión universal ilimitada, y Ibn Arabi, en una experiencia que tuvo, supo que espiritualmente podía verse a sí mismo como el otro nombre que acompaña a Rahman, el nombre de Rahim. Mientras que Rahman es un atributo exclusivo, solo de Dios, no se usa para decir una persona no es Rahman, ¿de acuerdo? Rahman es un atributo igual que Allah, que no se deriva, no se dice el Rahman de algo o una cosa así, ¿de acuerdo? Son nombres privativos.
como si dijéramos Pedro, ¿no? Quiero decir que son nombres propios, privativos de la realidad divina en carácter absoluto. Rahim sí es una cualidad, misericordioso es una cualidad que también se dice lingüísticamente de un ser humano, ¿verdad? Un ser humano es Rahim también como lo que se dice del ser absoluto. Y supo Ibn Arabi en esta experiencia que él realizaba la morada de ser Rahim Mutlaq, es decir, compasivo sin límites, absolutamente misericordioso. Yo es que soy absolutamente misericordioso. Bueno, él se lo puede permitir porque eso viene naturalmente de una inspiración cordial que le revela un nivel de realización espiritual que es nada menos que el poder decir que se ha alcanzado la morada en que uno es compasivo sin límite alguno. Mutlaq significa de modo incondicionado, libre, sin restricciones. Bien, esto que se refiere al nombre Rahim, vamos a ver ahora la sutileza que entraña, porque Ar-Rahman es un nombre también de creación, de generación, como esta creatividad femenina, ¿no? Que la mujer encarna de modo eminente, que es receptiva y creadora, ¿no? Y por eso Ibn Arabi propone que es el lugar de manifestación más perfecto, el lugar de tajalli, de autorrevelación divina en la existencia más perfecto es la mujer, entre otras cosas, por esta naturaleza. Entonces, este es un nombre de trasfondo femenino y de trasfondo creador. La relación que guarda Ar-Rahman en virtud del hálito del omnicompasivo, que es el soplo a través del cual se articulan los nombres de todas las cosas, por tanto se crean todas las cosas, es una relación privativa con cada ser de total misericordia. Es decir, que aquí hay una concepción muy inclusiva. Dios es omnicompasivo con absolutamente todos los aspectos y todas las cosas de la realidad. Y esto no necesariamente es fácil de asumir, ¿verdad? En unos criterios, cuando tenemos éticas y perspectivas que están fijadas en las oposiciones y en los planos del conflicto, y como, en fin, que no pueden ver más allá de la dualidad conflictiva de aspectos de la realidad, pues esto es difícil de asumir. O sea, que entonces Dios es también absolutamente compasivo con aquello que a mí me resulta espantoso, horrible e inaceptable. Bien, pues sí, esta es la naturaleza de este nombre en particular. En contraste, porque es Dios mismo quien está manifestando sus efectos, atributos y su propia belleza y compasión en aquello incluso que nos resulta inaceptable. Ya sé que esto suscitará preguntas luego para abrir ahí un debate, porque ese es el aspecto ilimitado, ¿verdad? Entonces esta compasión de Ibn Arabi está relacionada con la capacidad de percibir el sentido íntimo, espiritual y el sentido último divino de absolutamente todas las realidades. Ahora, el nombre Rahim que lo acompaña es un nombre que establece grados, ¿verdad? Es la otra perspectiva complementaria frente a una perspectiva sin restricciones, una perspectiva que da cuenta de la percepción en el corazón, en la conciencia, de los grados del ser, de la diferenciación de grados de compasión. Entonces, el hecho de que haya una compasión absoluta universal no quita que haya una compasión que distingue entre aquello que es que va a recibir un grado mayor de gracia frente a un grado menor de gracia, ¿verdad? Aquellos que están, como dice la Fatiha, guíame por el camino de aquellos que son de los agraciados, vamos a decir, ¿no? Entonces, aquí hay una distinción entre luces y sombras, ¿verdad? Aquello que está iluminado por la gracia y aquello que está privado de gracia. Y por tanto, este atributo de la compasión sí que nos permite relacionarnos con la diversidad de modos distintivos que hay en nuestro interior, en nuestra percepción, en la realidad, desde otro lugar, ¿vale? Diferenciando. Pero vemos que esto va junto, como si pudiéramos con
contemplar la realidad desde los dos lugares bien distintos, ¿verdad? Uno que nos permite integrar en una visión unitiva el hecho de que en última instancia todo en el ser procede de una fuente de gracia y por tanto, paralelamente cuando consideramos en la dualitud que esto se opone a aquello y esto es la vía de la gracia frente a esta otra en la que hay sombra y dolor y conflicto y escogemos por esta comparación de grados, pues esto no impide que al mismo tiempo en el corazón se mantenga la perspectiva de la unidad esencial. ¿De acuerdo? O sea que la propuesta de los modos de la compasión es que al mismo tiempo, a veces alternamente según la modalidad de conciencia que se esté experimentando, pero en principio al mismo tiempo se puede estar en modo unitivo, percibiendo en un ámbito de indiferenciación de la conciencia profunda la unidad esencial de todas las cosas, del ser y de cómo el ser se expresa en todas sus expresiones, que son los seres múltiples, y al mismo tiempo se puede estar en la distinción de grados y cualidades y entonces se puede, digamos, elegir, deambular en esta dirección y no en la otra, ¿de acuerdo? En virtud de los grados. Y algunos diréis, bien, esto por un lado suena lógico, pero por otro lado es difícil encajarlo en una lógica binaria, ordinaria, de tipo o es esto o es lo otro, pero no me digas que es las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Pues sí, es lo que dice Ibn Arabi, que son las dos al mismo tiempo. Y que en tanto que polaridades y modalidades de la conciencia, en este viaje incesante entre la percepción de la realidad múltiple distintiva y la percepción de su unidad esencial, ahí transita la realización espiritual del corazón. El corazón fluctúa y vamos a adentrarnos un poco en ese símbolo del corazón a partir de estos versos que he traído, y quería en este espacio, que me resulta un espacio particularmente entrañable y acogedor y próximo, pues quería traer algo que ha sido tan importante en mi experiencia como estos versos tan conocidos de Ibn Arabi. Lo que más se conoce de Ibn Arabi son estas líneas. Y no obstante, son unas líneas tan fértiles, tan emocionantes para quien las tiene como referente en su plano vital y en su meditación, que querría compartirlas hoy con vosotros. Yo empecé a estudiar, yo estaba en mi pueblo, y entonces, ¿qué iba a estudiar? Pues iba a hacer chino, porque me interesaba mucho el taoísmo, gracias a mi hermano que me iniciaba un poco a todos estos intereses, y el caso es que, entre otros, cayó por su maravillosa biblioteca un libro de sufismo, y entonces allí que lo leí a mis 17 años, y cuando me encontré estos versos y las cosas que ese libro decía de la lengua árabe, en el momento en que leí estos versos, mi corazón dio un pálpito y dije, esto es lo que yo quiero, esto es. Y efectivamente, pues estos versos me han acompañado siempre, no dejan de ofrecerme nuevas lecturas, nuevas vivencias, y quería compartirlos hoy con vosotros como expresión de amor, compasión y belleza, que en definitiva, claro, para este título han escogido, porque no lo he escogido yo, me lo han brindado los organizadores, a quienes agradezco mucho, por cierto, la posibilidad de hablar aquí hoy entre amigos y otros por conocer en este ambiente. Agradezco mucho esta invitación y también esta elección de un título. A mí me gustaba la idea de que fuera Carlos quien escogiera, parece que lo hicieron en equipo, y claro, han escogido un título muy esencial, ¿verdad? Porque si hay algo que queda después de toda exploración, después de toda andadura, si hay algo que queda como expresión de la esencia de lo que es el vivir y de lo que podemos desear, y algo en lo que se cifra, ¿no?, la intención del corazón, es en estos nombres en particular, ¿verdad? Qué nombres tan inclusivos. Yo me atrevería a decir que en la aventura del conocimiento y de la experiencia, hasta donde yo he llegado, lo que queda es el amor. Es lo que queda cuando todo se parece disolverse en los misterios de la conciencia y se diluye y nos deja desnudos ante el ser, y lo que está ahí parece ser el amor. Y me vais a permitir que
Ahora volvemos sobre eso, pero vamos también a ejemplificarlo. Al mismo tiempo que vuelvo a los nombres, volvemos luego al poema. Me vais a permitir que os lo lea en árabe. Le he puesto colorines porque nos va a servir para entender algunas cosas que comentaré. Y dice así: لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني وكعبة طائفين وألواح توراة ومصحف قرآني أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. Eso dicen, ¿a que suena bien? Sí, ¿no? Suena bonito, y ahí tenéis una propuesta de traducción que, aunque está así, para que veáis la correspondencia de los hemistiquios, ¿no? 2 líneas corresponden a un verso. Aunque está así, en realidad está traducido en octosílabo, que le da un ritmo. Me voy a permitir leeroslo también para que lo tengamos resonando en este intercambio. Capaz de acoger cualquiera de entre las diversas formas, mi corazón se ha tornado. Es prado para gacelas y convento para monjes, para los ídolos templo, Kaaba del que en torno gira, es las tablas de la Torah y es ejemplar del Corán. La religión del amor sigo a donde se encaminen sus monturas, que el amor es mi práctica y mi fe. Bueno, obviamente si te encuentras eso adolescente todavía, dices que qué maravilla, ¿no? Qué formulación tan sintética de un anhelo profundo del corazón, ¿no? De integrar las imágenes, los lenguajes. A mí esa idea, un corazón capaz de acoger todas las formas, realmente me decidió a emprender la búsqueda, ¿no? De lo que pudiera haber por detrás de esas palabras. Fijaos, en el primer hemistiquio nos encontramos con que os he puesto un par de palabras en azul, ¿verdad? Bueno, esta que hay ahí en violeta aparece aquí. La última de ese hemistiquio también debería estar así, para marcaros que solo en ese hemistiquio hay 2... nosotros lo llamaríamos aliteraciones, pero en la lengua árabe, en virtud de este significado original que comparten las palabras de la misma raíz, que ese es un fenómeno muy intenso, porque las palabras de la misma raíz léxica significan mutuamente a la par que significan cosas dispares. Eso hace que, por ejemplo, la raíz de ruh, espíritu, igual que pasa en hebreo, ¿verdad? Es la misma que la de rih, viento, o ra'iha, perfume, o rah, vino, etc. Entonces, claro, cuando el descanso, el espíritu, el viento y tal, cuando todo se significa mutuamente, una imagen neumática, sea de la respiración, sea del aire en el paisaje, está significando en múltiples planos, ¿verdad? Este tipo de lenguaje que crea campos léxicos de interacciones es altamente significativo en la lengua árabe. Desde luego, en la voz de un poeta como Ibn Arabi, ultraconsciente de las posibilidades expresivas de esas interacciones. Entonces ahí lo vemos. Sara, convertirse, tornarse, devenir, es de Sayara, pero es, digamos, igual. Hay una interreferencia léxica con Sura, que es forma, imagen. En realidad también significa creencia, también podríamos decir mi corazón se ha tornado capaz de acoger todas las creencias, ¿de acuerdo? Todas las imágenes, todas las formas, todas las creencias. ¿Qué corazón es ese? ¿Qué es ese corazón con esa capacidad? Y lo vamos a ir viendo a medida que nos adentramos en los versos. Entonces ahí vemos esa interreferencia, ¿de acuerdo? De manera que imagen-forma es aquello mismo que está en cambio permanente a medida que este corazón fluctúa. Corazón, qalb, significa también inversión, movimiento, reflejo, pero implica una fluctuación, movimiento permanente que ahora entenderemos mejor. Así que ya tenemos ahí esa relación poderosa entre transformarse y forma, imagen. Luego tenemos otra en rojo, ¿verdad? Qalbi qabilan. Y entonces vemos que las letras son las mismas, las 3 letras de la raíz. Qalaba, Kabbalah son las mismas. Kabbalah, si os fijáis, os sonará la Kabbalah hebrea, pues es la misma raíz, ¿verdad? En el sentido que es recibir
La Cábala en realidad es la tradición que recibe, ¿verdad? Entonces nos encontramos que ese juego de letras en otro contexto lingüístico, pues una aliteración, suena bien, pero aquí es más que eso, aquí es una reflexión, ¿verdad? Nos está suscitando a que pensemos en todos los sentidos de la raíz Cábala como receptividad y como molde y como tiene diversos ámbitos y aparte es un participio activo, nos dice también que es esta receptividad activa que es la creatividad y corazón, ¿verdad? Que significa esta inversión, este cambio, esta fluctuación. Bueno, por mostraros que entonces un poeta de su envergadura en cada frase introduce una cantidad de elementos significativos que no vamos a poder traducir realmente. Esto pues hay que anotarlos. Llevo escritas unas 8 o 9 páginas para comentar estos 3 versos. ¿Vale? Por deciros que da mucho de sí, porque efectivamente es una lengua particularmente intensa. Le decía a Armando que está estudiando árabe al parecer, y entonces buena iniciativa, con una profesora palestina que me ha dicho que es muy buena, por si alguien se anima después que hable con Armando. Entonces, ojalá que os deje el sabor de interesaros por la lengua árabe o por la lengua hebrea, por la lengua semítica como lenguas particularmente significativas en el orden simbólico. Son lenguas que se consideran lenguas más sinópticas que analíticas, donde es más posible que una palabra signifique algo y su contrario, menos analíticas si es esto, no es aquello. Entonces, son muy fértiles en contemplación simbólica. Bien, ahí vemos entonces esta noción de corazón en la que es importante detenerse un poquito para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de amor, compasión, belleza. El corazón es ese órgano que es órgano pero también dimensión, porque el corazón mismo es un modo, el nombre corazón es un modo de referirse también al viaje espiritual, es un modo también de referirse a la dimensión intermedia imaginal. Es decir, la confluencia de todo lo inteligible con todo lo sensible ocurre precisamente en este órgano dimensión del corazón, donde los opuestos se unen. Lo que es espiritual y lo que es corpóreo en el corazón, capaz de acoger la diversidad de las formas, se une, de las formas y de sus significados, ¿verdad? Entonces el órgano, el corazón es concebido por Ibn Arabi como una función que nos permite adentrarnos, conocernos, conocer el mundo y el ser en la dimensión intermedia de la imaginación creadora, de la imaginación activa. Es el dominio donde todo lo que está latente en nuestra interioridad, en los planos que en lenguajes contemporáneos se pueden llamar el subconsciente, o simplemente, en fin, el mundo del alma, el mundo del ángel, el mundo de las visiones, de las intuiciones, de las experiencias, de los sueños reveladores, ¿verdad? Todo lo que es conciencia de ese plano intermedio que nos revela la naturaleza misma del dominio que habitamos. El mundo que habitamos en realidad es mundo imaginal. No es de una naturaleza distinta, pero nuestras conciencias en modo ordinario están fijadas para interpretar este mundo imaginal de una forma analítica, separando los opuestos, distinguiendo los grados, siempre en modo distintivo, analítico y fijando la interpretación de las realidades en modos particulares. Y eso genera una conciencia ordinaria, un sentido común, una manera de estar juntos en ciertas interpretaciones de la realidad. Pero cuando el corazón se abre a la recepción de luces, de inspiraciones, se abre al mundo creativo del misterio, entonces los significados afluyen de una manera que no se corresponde con los límites de la conciencia ordinaria. Ese movimiento es un movimiento que es audaz, es un movimiento de amor, es un movimiento de pasión por la belleza, porque la conciencia ordinaria tiende a mantenerse en los límites convenidos por el sentido común para pues establecer ciertas formas de convivencia y referentes comunes en un orden de cosas. ¿No? Vamos a ponernos de acuerdo en que esto es así o asá y vivimos como si lo tuviéramos claro, ¿verdad? Pero cuando el corazón se adentra en los misterios, esos límites en cierto modo se disuelven, se abren a posibilidades que resultan desbordantes para la conciencia ordinaria.
No es una invitación a fliparlo y a, y a alucinar con cualquier cosa y atribuirse cualquier cosa en una imaginación precaria, dispersa, sin concentración, ¿verdad? Claro, la apertura a esa facultad que Ibn Arabi llama de velación, que es la que permite realmente contemplar en vivo la manifestación de los efectos de los nombres en el proceso teofánico que es nuestra propia existencia, pues esto requiere toda una andadura, ¿verdad? Para que ese corazón consciente, amante, pacificado, se abra receptivamente a las luces, se requiere toda una andadura previa de trabajo personal. Eso puede suceder en cualquier momento por efecto de la gracia, ¿verdad? No tiene forma, esta andadura no tiene forma, tiene que ser así. Hay mapas, pero no son el territorio como se dice, ¿verdad? Puede suceder que una persona pues experimente esa apertura de este corazón consciente de un modo muy espontáneo. Pero lo que observamos en general, ¿verdad? Nuestro proceso personal es que para poder estar verdaderamente receptivos hay que desapegarse de muchas visiones limitadoras a las que estamos profundamente aferrados. Entonces, sufrimos mucho para dejar en búsqueda de una seguridad que no tiene soporte ahí, que no se sustenta, sufrimos mucho para mantener el estatuto de ciertas creencias limitadoras que son otros tantos velos, ¿verdad? Entonces el camino del sufismo de Ibn Arabi nos propone que con calma, con tranquilidad, con respeto al estatuto de los velos y de los lenguajes más ordinarios, también progresivamente nos abramos a este corazón capaz de acoger todas las formas. ¿Qué es para Ibn Arabi la belleza? Fijaos, igual que hemos dicho que en realidad la gracia, la misericordia es la propia condición creadora de Dios, algo parecido pasa con la belleza. Hay una belleza absoluta que es la belleza de Dios mismo en tanto que manifestación. Dios se manifiesta para darse a conocer al ser humano en un acto que según el hadith que tengo en mente es un acto también de amor, es una voluntad, es un querer desplegar su potencial creador y de gracia, y entonces todo cuanto se manifiesta es belleza divina. Difícil de encajar, ¿verdad? Y el cosmos es infinitamente bello en todos sus aspectos. Y cada uno de vosotros. Sí, incluido tú. Entonces esto es fascinante y claro, ahí la cosa, ¿cómo que todo es bello? Pues vaya gracia, ¿no? Estamos pensando en ciertos conflictos contemporáneos, en ciertas cosas y demás. Esto suena un poco así a ¿cómo que todo es bello? Ibn Arabi nos va a decir, bueno, desde una perspectiva relativa de los grados, en correspondencia con el nombre Rahim, hay cosas que son bellas y cosas que son más bellas. O sea, hay bello y más bello y más bello. Hasta infinitamente bello. Pero descarta en esa visión, nos está transmitiendo, pero no te quedes en la percepción de lo feo. Porque la percepción de lo feo o de lo malo como si fuera algo esencial, que en realidad no lo es como decir, lo feo realmente no existe, porque algo en cuanto existe es objeto de gracia y por el mismo hecho de ser ya implica necesariamente una belleza. La vibración de las partículas, el movimiento de las células, las constelaciones, visto desde una perspectiva de compasión universal e inclusiva, todo es esencialmente bello en la visión de Ibn Arabi. Dice el hadith del profeta del Islam, dice, Dios es bello, Jamil, y ama la belleza. Y es una invitación a que, como Él, contemplemos la creación en tanto que expresión de pura belleza. ¿Significa eso entonces ser unos inconscientes que no distinguen grados y que les da igual el sufrimiento o que tal? No, evidentemente no. Estamos hablando de caminos en los que la conciencia distingue rigurosamente cualidades y va siempre orientada hacia el bien y a la distinción de los grados. Pero
en un grado máximo inclusivo del corazón, la perspectiva última es la posibilidad de realizar en nuestra conciencia íntima el hecho de que esencialmente todo, sin exclusión, es en última instancia bello. Sí, cuando uno está deprimido, pues no es fácil. Qué bonito, ¿no? Bueno, esta es la propuesta muy radical. Así que luego nos encontramos otro dominio, y es el dominio en que se articulan las oposiciones. Los propios nombres de Dios, en tanto que multiplicidad de aspectos divinos de relaciones, se oponen unos a otros. Qué bien me ha venido la grabadora esta. Se oponen unos a otros y entonces sí tenemos los opuestos. Y tenemos el conflicto. El conflicto está existencialmente servido. Porque que todo sea bello no significa que los opuestos se lleven muy bien. Los opuestos pugnan por manifestarse. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos los nombres de majestad y los nombres de belleza. Y tenemos los nombres que remiten a lo incognoscible, incluso a lo inconcebible, que implican rigor, distancia, que nos dejan en una sensación eso de no hay intimidad ahí, ¿verdad? Uno queda pasmado ante la enormidad del misterio, ante lo inmenso, misterio tremens, ¿no? Que te deja estremecido, la enormidad de lo inconcebible te deja, de la naturaleza divina te estremece. Y a veces se experimenta como distancia, porque estás frente a la manifestación de efectos de atributos de la majestad. Como contrapartida tenemos los atributos que predominantemente son expresión de aspectos divinos de belleza. Entonces implican la intimidad, la sensación de gracia, de proximidad, de reconocimiento de la belleza, ¿verdad? Así que frente a la intimidad que experimentamos cuando se manifiesta un atributo de belleza, pues el temor reverente, o incluso a veces, por qué no decirlo, el pavor también que podemos experimentar ante un atributo de majestad. Fijaos con qué gracia el poeta nos dice: entonces mi corazón se ha tornado capaz de cualquier forma. Dice así, Famar Ali Geislan es prado para gacelas. Geislan, gazala, gacela, ¿verdad? En plural, una pluralidad. Las gacelas aquí las podemos entender como esas manifestaciones, la teofanía en diversas teofanías, manifestándose en tanto que belleza. Y Mar'a, que bien es prado, pero también podríamos traducir vergel o incluso redil o cercado, porque vamos a ver ahora que hay una imagen geométrica en todo el poema, que es la imagen del corazón. La adelanto para que entendamos los versos. El corazón es concebido aquí simbólicamente por Ibn Arabi como un cubo, que se corresponde con el cubo de la Kaaba, del templo de la Kaaba, caracterizado por tener 6 faces, ¿verdad? Tiene 6 faces, 4 esquinas, si lo recorremos en horizontal, pero 6 faces. Por tanto, 3 direcciones, como la constitución humana, que dice Ibn Arabi que somos esféricos y que bien tenemos 3 direcciones, igual que la Kaaba. La Kaaba es un cubo, pero también es esférica. ¿Por qué? Porque cuando llega allí el peregrino lo que hace es circunambularla. Entonces se produce la circulatura del cuadrado o del cubo, ¿no? Igual que a la inversa. Así que tenemos un símbolo geométrico, que es que el corazón es como esa Kaaba cúbica con 6 faces que, a medida que se circunambula, pues es como si el corazón fuera girando, ¿verdad? Entonces, a cada nuevo instante es una de las faces la que devuelve el reflejo de aquello que de la teofanía se manifiesta. Entonces, esta fluctuación, este cambio es incesante, porque cada instante es un instante de creación nueva. Cada momento del corazón es nuevo. Por tanto, un corazón en sintonía con este proceso de permanente renovación tiene que estar libre y ser dúctil y acoger este movimiento, porque ahora se me está manifestando este atributo del poder, ahora es este atributo de la gracia, y yo lo acojo, lo contemplo como belleza, lo acojo como gracia y lo reconozco como expresión del amor pleno en la propia respuesta receptiva de mi corazón. Entonces soy creador, soy co-creador desde mi corazón, que es el lugar de la presencia divina. Entonces, fijaos,
es un cercado. ¿De acuerdo? Imaginémonos un cercado en este valle, en este pasto de gacelas. Tenemos también, nos podemos imaginar un redil cuadrado y un cercado. Está subyacente en esa imagen, no es evidente, pero es la misma, implica una idea de pastoreo. Es decir, que hay una vigilancia, hay como una murácaba. La rialla de la misma raíz es una vigilancia interior. ¿Vale? Hay una imagen de pastoreo de las gacelas ahí. Y dice, Wadairun li Rohban. Y fijaos, Dair, en Al-Ándalus, como a los monasterios se los llama Dair, que viene como dar, casa, viene de la raíz que significa círculo. Daira es círculo, Dair es monasterio, pero esto implica que el monasterio, imaginémoslo como una construcción, digamos, cúbica, rodeado por una cerca, por una murallita, por ejemplo. Podemos imaginarlo así, ¿verdad? Todas las imágenes contienen la posibilidad implícita de pensar esta imagen de círculo y cubo. Dair se interpretaba en Al-Ándalus como una taberna, porque cuando se iba a beber vino, pues se iba a ver donde hay una taberna monasterio, donde se servía el vino eran los conventos. Bueno, aquí la idea simplemente es un monasterio, y dice li ruhban, y utiliza un plural. Este plural viene de la raíz rahaba, que significa temor. Quiere decir que los monjes se les llama en árabe temerosos de Dios, ¿vale? Esta idea de temor reverencial. Entonces, una palabra que evoca los nombres de majestad frente a la palabra gacela, que evoca los nombres de belleza. ¿Veis que está uniendo dos imágenes en cierto modo contrapuestas? En ambos casos nos remite a algo inclusivo, que es un círculo y que contiene una multiplicidad. La idea unidad-multiplicidad, belleza, majestad. Antes de seguir, bueno, os voy a mostrar que en los siguientes versos hay 2 y 2 imágenes. En total, el poeta evoca 6 imágenes, porque el corazón tiene 6 faces. En este poema, que tiene 16 versos, describo 6 éxadas de 6 imágenes. O sea, es una constante. El poema está en clave de 6, porque está en clave simbólica del cubo del corazón. ¿De acuerdo? Entonces, las otras imágenes, ¿verdad?, son Bait Leauzán. He traducido como templo, aunque Bait significa casa, el lugar donde se pernocta, y es otro nombre de la Kaaba, al-Bait. O sea, un templo simple, es una casa, es un cobijo. Fijaos qué audaz que un poeta musulmán en su tiempo de luchas entre religión, en fin, tiempo como todos los tiempos de luchas y de conflictos y tal, se permite decir que su corazón es templo para ídolos. La religión musulmana, el shirk, el asociacionismo, la idolatría, pues lo consideran una falta lo más grave, ¿no? Es no perder la conciencia de la unidad y dispersarse en lo múltiple. Y él dice, mi corazón es templo para los ídolos. Cierto es que la Kaaba, antes de ser un templo de monoteísmo, justo en tiempos de la juventud del profeta, acogía un buen número de ídolos, ¿verdad? Recuperando esa imagen, estos ídolos van a significar que la creencia inclusiva de Ibn Arabi, creencia de amor, en este corazón, es capaz de acoger las creencias de todas las tradiciones paganas. Es decir, en esta comprensión de la unidad del ser, se entiende que cualquier cosa que se adore, cualquier cosa que se aprecie como bella, esto es bello. Bien, lo que estás contemplando no es sino la belleza de Dios. Adoro este ídolo. Bien, es el lugar de manifestación teofánica de este nombre de Dios. ¿De acuerdo? En la visión inclusiva de Ibn Arabi esto no es un problema y por tanto no duda el autor en este verso y en muchas otras instancias en reivindicar la expresión ídolos como algo perfectamente aceptable para su creencia unitiva. Y entendéis, ¿verdad?, que en el siglo XII-XIII, si esto lo hubiera escrito un poeta cristiano de la época de una manera tan explícita, ese libro no había ido muy lejos. ¿No os parece? Bueno, hay testimonios por ahí, no deja de haber autores cristianos cuyas obras insólitas han sobrevivido a las censuras. Muchos sufíes han sido perseguidos y
Ibn Arabi incluso dice en alguna ocasión que los doctores de la ley exotéricos son para el pueblo de los sufíes y de los, en fin, de los que siguen la inspiración, como Faraón para Moisés, ¿verdad? Así que llega en su obra a utilizar esas imágenes. Sin embargo, su obra ha sobrevivido y ha predominado y está en el centro del horizonte cultural, espiritual en tierras de Islam, y eso no deja de ser muy, muy llamativo. Bueno, pues tenemos esas imágenes entonces que es casa, templo, imagen también de como es de la noche, y luego Kaaba del Taif. Kaaba, que realmente es una raíz que por sí significa espacio cúbico, del Taif. Y fijaos aquí, en otras traducciones veréis, y es Kaaba del peregrino, pero Taif realmente es que está haciendo el tawaf, que es la circunambulación. Y es muy importante la imagen, porque lo que está haciendo es la circulatura del cubo, ¿de acuerdo? Para entender la imagen. Y luego nos encontramos las tablas de la Torah y el volumen del Corán. Entonces, las tablas en plural, podría haber dicho Lauhani, entraría en el ritmo, las dos tablas, si se consideran como... Pero lo que nos introduce a una singularidad y la unidad de la Torah. El Mashaf, el volumen, el ejemplar, el libro, implica suhuf, implica páginas. Esa pluralidad en la singularidad del Corán, ¿verdad? Siempre uno múltiple. Nos está introduciendo a situarse en ese lugar en que mientras circulamos en la existencia estamos siempre en la unidad y en la multiplicidad, ¿verdad? Expresándola en su multiplicidad. 6 imágenes. En el siguiente verso que no aparece aquí dice: y tenemos ejemplos semejantes en quienes igual amaron como Qais y Leila, como tal, y menciona 6 amantes. Y en la nota dice, bueno, y hay otros amantes, que hace un comentario y menciona otros 6 amantes, ¿verdad? Os digo, todo lleno de éxadas. Fijaos qué interesante, naturalmente, qalb, es tal vez importante decir que qalb numerológicamente es 6, es 132 en realidad, 1 más 3 más 2, es el valor también de la palabra Muhammad, por ejemplo, si se cuentan todas sus letras, incluyendo la shadda. Entonces esa éxada, el valor 6 del corazón, también es importante. Va a ser el mismo valor si sumamos din e imán, la suma, 2 y 4 también da 6, ¿verdad? En fin, todo está lleno de éxadas y dices, qué belleza, porque hay una clave musical simbólica subyacente. ¿Y dónde la vemos? ¿Veis eso que está en rojo? Pues esas son las 2 letras de la rima que dice Ani. Y tenemos el alif, la primera letra impronunciable, por tanto símbolo de la unidad, que puede pronunciarse cuando lleva una vocal, pero por sí misma no tiene sonido. Es la unidad, símbolo de la unidad en todos los sentidos. Ahí recibe la letra A y luego tenemos la nun, ¿veis ese semicírculo que simbólicamente interpreta Ibn Arabi como el semicírculo de la realidad manifiesta, mientras que la otra, la realidad oculta, está implícita, sería el semicírculo superior y ese punto que sería el centro. A esto se le llama simbólicamente también el alif, es un cálamo, es una línea que es como un cálamo, y la nun es como un tintero. Son el cálamo y el tintero de todas las palabras escritas de la existencia. Son también la primera y la última letra de las llamadas letras enigmáticas del Corán. Esas letras con las que empiezan las azoras. Una azora empieza diciendo nun, como si dijera N, y así. Otra dice Qaf. Dicen nombres de letras y son letras enigmáticas. La primera es el alif, la última es la nun. Así que esta expresión también es una suerte de alfa y omega de los símbolos del lenguaje inspirado. Sin embargo, en este verso que vemos al final se amplía, porque hay una vocal I, ani, ani, aquí se amplía con esa ya final, y entonces tenemos el valor 6, porque alif es 1, nun es 5. ¿Vale? Así que la rima constantemente es 6, en resonancia con esa clave 6. Pero aquí al final cobra forma gráfica ese sufijo de primera persona, que es la misma a todas, siempre es ani, pero aquí tiene forma gráfica. Entonces ya es 7. Entonces tenemos siempre este juego en todo el poema entre el 6 y el 7. Por ejemplo, Qabil, Qalb 6, Qabil 7, ¿vale? Tenemos ese juego constantemente, pero eso lo vemos también en la rima, en esta rima 7, que es una rima particularmente significativa, entiendo yo, porque este poema en particular, en el Intérprete de los Deseos, que es la obra lírica por excelencia de Ibn Arabi, tiene especial sentido.
Y esa rima, si lo hacemos en sistema mayor, es 1 más 50 más 10, 61, que es el total de los versos del libro. Está el primero y los 60 que le siguen. No voy a demorarme en eso, solo os quiero hacer partícipes del entusiasmo que se experimenta cuando, consciente de la dimensión alfanumérica y de los juegos rítmicos y musicales que hay en el trasfondo del texto, esto aflora conjuntamente con el sentido explícito. Si el sentido ya es sobrecogedor, cuando vas sumando niveles de estos lenguajes simbólicos simultáneos, pues realmente ese texto se convierte en un lugar de contemplación, ¿verdad? De belleza, de gran disfrute. Fijaos que, por ejemplo, todo el poema este empieza con una letra alif, la primera letra de todo el poema, que no se ve aquí, y acaba con la última letra del alfabeto, no de las letras enigmáticas, sino del alfabeto, que es la ya, ¿verdad? Que es la... Entonces, en este verso lo vemos, empieza con el alif, primera letra, y acaba con la ya. Esto es una imagen que Ibn Arabi usa en otros poemas y dice del alif a la ya de la escritura. Entonces, el juego que está haciendo también en la reflexión de los opuestos entre el alfa y el omega es otro pequeño detalle del poema. ¿Habéis visto que he marcado también otras instancias en que el an resuena dentro, ¿verdad? Gislani, Ruhbani, Ausani, Qur'ani, Imani, ¿verdad? Hay muchas que riman así, no os voy a entrar en los números. Y veis que he marcado particularmente en azul una letra que es la letra waw, que se traduciría como i, y que en el poema no siempre he traducido para que no sea pesado, pero esta i está ahí, y la que habría en otras instancias, ahí tenéis 6 en total. El valor numérico de esta letra es 6, y es la letra que, por ser la última del alfabeto fónico, es la última que wa es bilabial, es la última letra. Del mismo modo que simbólicamente el ser humano es la última creación. Entonces es la síntesis de las propiedades de todas las letras que se articulan en la garganta desde la ha hasta la waw, por eso de ahí una importancia simbólica del nombre huwa, él, desde la ha hasta la waw, que es el ser humano. Esta waw, que está ya contenida en la ha del hálito, es la waw que vemos aquí en 6 instancias, porque también nos está haciendo notar que la clave numérica en 6, las 6 faces de la Kaaba, del corazón, se corresponden con el símbolo de que el ser humano perfecto por excelencia, creado a imagen del Creador, es esta letra waw, que es la que une, porque significa y, ¿verdad? Entonces esta waw dice, y es esta forma, y esta, es siempre la condición humana que vincula, que unifica. ¿Vale? Bueno, no me voy a detener más porque el tiempo se nos ha ido, y tal vez lo más notable es acabar haciendo notar que también esta clara reivindicación, no ya solo de toda la tradición abrahámica, cuando su corazón es tablas de la Torá, naturalmente ejemplar del Corán, sino que es una apertura a todas las formas religiosas y me permitiría decir, aunque él no lo diga en estos términos, y no religiosas, como no existía ese fenómeno que no hubiera una concepción espiritual y, digamos, religiosa del mundo, pues no la reivindica como tal en sus escritos, pero entendamos que para Ibn Arabi cualquier persona está necesariamente, lo sepa o no, lo quiera o no, en el camino recto. Por un lado. Por otro lado, la persona puede estar desde una perspectiva de los opuestos, la persona puede estar perdida, puede estar guiada, puede estar experimentando cualquier ámbito en la multiplicidad, cualquier estadio cualitativo que implique también oscuridad y sufrimiento. Pero esencialmente, en el orden último divino de la teofanía existencial, y este es un optimismo máximo de su enseñanza, el ser está siendo guiado en la verdad. Entonces, conectarse con esta posibilidad interior, de abrirse a la posibilidad de que el ser interno ya esté conectado con la realidad esencial y con la verdad esencial, y entonces poder recibir la inspiración desde ese lugar, es distinto a permanecer aferrado a visiones duales sin permitirse, por tanto, esa apertura.
Creo que eso es una propuesta muy importante de este poema que os quería brindar. Así que os acompañe este poema de Ibn Arabi, que espero que os va a servir como recordatorio de esta posibilidad, de este camino del amor. Lo dejo ya porque creo que ya he superado el tiempo previsto. Así que gracias y seguimos con intercambio. Gracias, Pablo, por estas palabras, por todo lo que nos has transmitido. Y bueno, este es el momento de si tenéis algunas preguntas, algún comentario. Como el tiempo que tenemos es bastante limitado, yo os pediría que fuerais breves en la pregunta para así tener más tiempo para otras personas. Y voy con la primera persona que se ha lanzado a la piscina. Muchas gracias. Nada, un regalazo estar aquí. Yo había leído un poquito de Ibn Arabi, no sabía que eras tú el ponente y estar contigo es pues, un regalazo. La pregunta sería, hay dos personajes de la historia del mundo árabe y musulmán con dos miradas de la vida muy diferentes, Ibn Arabi y Averroes, que leí que incluso se encontraron, ¿no? O dicen que hablaron y tal, ¿no? Y he leído en algún libro las cosas que decía Ibn Arabi de Averroes, que era un filósofo que al final también buscaba, desde otro punto de vista, la mirada sobre la vida, ¿no? Y la existencia. ¿Nos puedes hablar algo de esa relación, de esas dos miradas que para el mundo árabe y musulmán son tan importantes y tan distintas? Sí, efectivamente, y se ha escrito no poco sobre esta cuestión que ha llamado la atención, ¿verdad?, de todo el que se adentra en el estudio de Ibn Arabi. Recientemente os recomiendo un libro que acaba de salir en Almuzara, que se llama El mar en llamas. Es sobre la concepción del amor en Ibn Arabi y es de David Fernández Navas, madrileño, aunque ahora está en Guatemala, y aborda esta cuestión con bastante detenimiento también. Efectivamente, según el testimonio de Ibn Arabi, no tenemos el de Averroes, se encontraría con él como joven imberbe todavía, llevado por su padre, que era amigo de Averroes, a Córdoba, donde tiene tantas experiencias importantes en ese momento, y es el famoso episodio que resume esto que estamos hablando y su enseñanza y este perspectivismo, esta posibilidad de considerar las realidades de perspectivas distintas, complementarias y no considerarlas irreductibles. Y entonces, antes de entrar en conversación, ya Averroes quiere conocerlo como ejemplo de los seres humanos que tienen la capacidad, en fin, a quienes les suceden aperturas espirituales que no dependen de una formación libresca, que no son el resultado de un aprendizaje convencional, sino que reciben de repente la inspiración. Y como sabía por el padre de Ibn Arabi que este era el caso, pues lo espera. Averroes, como intelectual racionalista islámico, sí considera que esa es una posibilidad necesaria, considera que eso tiene que darse, que esa posibilidad cognitiva del conocimiento directo, inspirado, que por otra parte es base, ¿verdad?, para una profetología, para una visión islámica de la existencia, pues está muy contento de poder encontrar a este joven de quien se dice que ya ha recibido todas las ciencias de modo infuso. Entonces, cuando se encuentran, antes de hablar un diálogo convencional, Averroes le dice sí. Y entonces, impaciente, ¿no?, está esperándolo. En el relato vemos que no median muchos zalamerías de saludos y tal, sino que van al grano. Y entonces Ibn Arabi le dice sí. Y cuenta que Averroes se regocija con ese sí, respira. Y entonces Ibn Arabi se siente impulsado a decirle no. Y entonces Averroes palidece, ¿no? Y entonces Ibn Arabi le responde aquella frase famosa: entre el sí y el no los espíritus abren el vuelo. La imagen es algo más completa, pero entre el sí y el no. Entre el sí y el no es la vía de la ambivalencia que integra los opuestos y los trasciende, que confiere a las cosas tal como se nos presentan en la conciencia ordinaria todo un respeto y todo el estatuto de su modo de manifestación distintiva, pero al mismo tiempo va más allá. Entonces sí, esto es real, pero al mismo tiempo no, porque míralo desde el otro lado. Y si lo miras del otro lado, integrar esta
perspectiva también cambiante que te va a mostrar que es sí y no, y que esto puede ser simultáneo, sucesivo, inverso, puede ser... le da a veces muchas... Esto lo complica Ibn Arabi en otros sitios, ¿verdad? Pero básicamente, si os queréis quedar con esta idea del sí y el no, como una formulación muy esencial de que es él y no es él. Podemos decir que la realidad, que la existencia como la conocemos es Dios, y podemos decir que no es Dios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, camino de ambivalencia hacia la morada que Ibn Arabi llama morada en la perplejidad. Entonces, Ibn Arabi, cuando más adelante, luego lo explican, Averroes y Ibn Arabi, y el profesor Emilio Tornero tiene algún texto sobre una obra de Averroes en la que encuentra ecos de este encuentro con Ibn Arabi. No es algo explícito, pero justamente cuando Averroes está defendiendo la posibilidad de la ciencia revelada, infusa, inspirada, de ese tipo de experiencia que le acontece a Ibn Arabi desde joven, pues explica que, en fin, que ha conocido gente, que eso que es conocido, esa posibilidad, ¿verdad? Y ahí nos deja un eco de este encuentro. Cuando lo ve otra vez, ya va Ibn Arabi, ya va Averroes en un burro, va a ser enterrado, y el contrapeso son sus libros o libros, y entonces se lamenta de que Averroes, siendo un hombre de tanta intuición, de tanta sabiduría en el plano de la religiosidad, de la jurisprudencia, del pensamiento racional, sin embargo nunca recibiera la posibilidad del kashf, de la develación, de la apertura cordial a un conocimiento más hondo, más integrador, que dé cuenta de esa dimensión humana fundamental para la experiencia espiritual, que es el mundo imaginal, ¿verdad? Mientras la mente de una persona está atada a las diferenciaciones analíticas mentales y permanece con la esperanza de realizar los misterios del espíritu a partir de una racionalidad precaria, no es que la razón no cumpla una función muy eminente en nuestra experiencia del lenguaje, de nuestras representaciones, del análisis, muy bien, pero no es el camino. No es un camino de plenitud de la naturaleza humana. Entonces Ibn Arabi se lamenta, lo siente, ¿no? Parece que eso le parece menos bello que la posibilidad de estar abiertos a la develación, ¿no? Y aquí pasa una cosa, ¿verdad? Nos debatimos siempre en nuestras representaciones, fijamos nuestras representaciones como si nuestra creencia fuera, es que yo creo esto, y ahora me voy a pasar el resto de mi vida defendiendo una cosa que en algún momento experimenté, vislumbré, significó un encuentro con la comprensión y la realidad, y ahora me voy a pasar defendiendo eso, y aunque mi vida, mi ser interno, aunque todo esté en contra de esto, yo lo defiendo a capa y espada, porque me da miedo soltarlo, ¿verdad? Entonces habito en mundos de opiniones y de apegos que lo que hacen es que no dejan que el corazón dé cuenta de la transformación, de lo nuevo, incesantemente nuevo, a veces desconcertante, porque lo que habíamos asumido como expresión privilegiada de la verdad, pues ahora se nos presenta de otra manera. Lo que se nos presenta es la verdad, y para poder acogerlo tenemos que estar fluidos. Entonces, un sistema que cree que puede deducir la verdad de la realidad a través de silogismos y de tal, pues a ojos de Ibn Arabi es un sistema precario. Es confundir un modo de representación, un lenguaje que tiene su ámbito de aplicación, pero que no da cuenta del misterio. El misterio solo se transmite en términos simbólicos. La propia racionalidad y sus elementos son también símbolos. Es decir, que para Ibn Arabi vivimos en un universo de representaciones, todas ellas participan de la verdad y son verídicas en cierto sentido, pero sí y no. En otro sentido, son ilusorias, son límites, son falsas. Entonces acojo todas las creencias, porque también mi corazón tiene la capacidad de ir de una a otra y no quedarse anclado, fijado. Porque la comprensión, la iluminación, la experiencia que vamos a tener de la creencia es única. Se va a dar en un instante. Por eso al sufí se le llama testigo del instante, más propiamente de su instante. Porque la comprensión no se puede repetir. El saboreo de la verdad no se puede repetir. Entonces la apertura al ser creador tiene que ser receptiva y creativa.
Entonces tienes que ser como una mujer que no hay quien la comprenda, ¿no? Porque, bromas aparte, ¿en qué sentido? En que es dúctil, está abierta, cambia y no está ahí, no, esto es así, ¿no? Rígido. Entonces ahí la compasión maternante con lo nuevo, con lo que viene, el cuidado, lo que viene, el instante que viene, es el lugar que hay que mirar con ojos de mujer con ternura, ¿no? Acogiéndolo, y con la valentía también de una mujer, ¿no? El otro día me pinchaban procaína y me decía, oye, pues para ser un hombre aguantas tú muy bien esto, porque hay que ver los hombres y las mujeres valientemente afrontan y amorosamente afrontan el cambio, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay algo ahí en esa imagen del aspecto femenino, de la receptividad creadora, que lleva a Ibn Arabi incluso a decir una frase que está bordándose Lucci, que es kullu makanin la yu'annath la yu'awwal alayhi. ¿A que es impresionante? Dice, todo lo que no está feminizado, cualquier cosa que no esté feminizada, carece de interés. No fijes tu atención en algo que no está feminizado. Interesante ese aspecto. Disculpa que he derivado por cualquier sitio. ¿Más preguntas? Madre mía. Voy a ver si yo me atengo más a las preguntas. Muchas gracias. Si el lenguaje es tan importante como pensamos y nos expresamos para esta búsqueda del amor o de la verdad, yo pienso que según el país donde nazcas o el mundo occidental, a lo mejor no estamos en el sitio adecuado y hay que irse y aprender otros idiomas. Y luego, ¿dónde se busca el amor? ¿Es una cosa, una persona, una relación con alguien? Esa compasión absoluta de la que hablabas significa también unirse a lo malvado y tener empatía con lo malo, lo feo, lo negativo, acercarse a eso en vez de alejarse. Gracias. Bueno, esto es fácil. Bien, a la primera parte de esa pregunta yo entiendo que justamente una cosa que nos enseña Ibn Arabi es que, siendo él una persona cuya vida está tan íntimamente asociada a la experiencia de la revelación coránica y a la lengua árabe, él se llama de hecho Ibn al-Arabi, casualmente su nombre podría traducirse como el hijo del árabe, es decir, podríamos también pensar de la lengua árabe, ¿no? De la que es eminente su pasión, su mundo de referencias está imbuido de esto, pero yo creo que nos enseña en todo momento que la experiencia para cada uno cognitiva de amor, de los símbolos, del lenguaje divino, va a ser en cualquier lengua, en cualquier cultura. ¿Dónde habitar este amor que nos constituye de hecho? En el lugar que nosotros somos y expresamos, es decir, en nuestro propio ser, en el lugar que nos toca habitar en este proceso imaginal que es nuestra vida. Y entonces, claramente, si bien es cierto que él, por su función en su propia tradición, es representante eminente de una hermenéutica coránica, él mismo dice de sí, soy el Corán, o sea, se llega a experimentar como Corán vivo. Lo cual no quiere decir que sea él el Corán y otros no, sino llegó a realizar esa comprensión por la cual un ser humano realizándose, actualizando la palabra, que es el ser, es Corán vivo, ¿verdad? Entonces, pero esto en los términos de su tradición, de su lengua. Él, cuando hace el círculo de la diversidad, dice, bien, hay una diversidad de los pueblos en virtud de la diversidad de las teofanías y una diversidad de las lenguas en virtud de la diversidad de los pueblos, de los tiempos, de los tal. Y lo que viene a decir es que todos esos modos de diversidad son inherentes a la incesante creatividad divina y a la infinidad de aspectos del ser divino. Todos ellos, todas las lenguas, todos los pueblos son manifestaciones de la teofanía. Por tanto, el conocimiento de ninguna manera, la realización espiritual de ninguna manera puede estar limitada a una lengua, a un contexto, a una formulación particular de una cierta tradición.
Lo que pasa es que, bueno, sabemos también que en su enseñanza una de las inspiraciones que recibe es que él es nada menos que el heredero, el sello de la espiritualidad muhammadiana. Entonces él tiene una función en el orden espiritual de la tradición sufí muy, muy eminente y particular, que no quita que lo que él llama Muhammadi son precisamente aquellos espirituales capaces de sintetizar la totalidad de las palabras. Es decir, que son aquellos espirituales que realizan la espiritualidad más allá de la forma. A eso se llama Muhammadíes, que han llegado a una morada esencial que no es una morada porque no se puede caracterizar y porque no tiene forma. Entonces, ahí nos encontramos con la espiritualidad más esencial para él, ¿verdad? Que ya conecta con dominios supraformales. Como eso lo hace siempre remitiéndonos a símbolos y a palabras concretas de lengua árabe y de tradición islámica, te quedas perplejo, ¿verdad? Te quedas perplejo en esa... que sí, que no, ¿no? O sea, por un lado, tan concentrado en una tradición que es la que a él le ha tocado vivir y a partir de la cual él enseña. Por otro lado, una permanente indicación de que no restringamos la divina realidad a la forma de nuestras creencias. Eso es de Fusus. Guardaos de restringir la verdad y la realidad a la forma de vuestra creencia, porque le ponéis un límite que os limita innecesariamente, ¿no? ¿Para qué haceros eso? Si la compasión es ilimitada y la realidad y, digamos, Dios es ilimitado, ¿para qué luchar tanto para poner los límites a lo que no se pueden sostener? Entonces fíjate que la cosa no es fácil, ¿verdad?, de decir. Bien, entonces la palabra es muy importante ahí, pero esto no significa que el lenguaje ordinario sea la clave de la espiritualidad para Ibn Arabi. Él entiende que todo el ser está hablando permanentemente. Luego, aunque hagas retiro espiritual de silencio, haces espacio, digamos, te desapegas de unas voces y de un ruido para que otras voces emerjan. Pero siempre hay este cántico del ser, que es la casida del universo, siempre se está recitando en un modo u otro. El lenguaje en el mundo imaginal se encuentran espirituales de diversas tradiciones y lenguas y hablan inmediatamente porque hablan un lenguaje plástico, simbólico, que inmediatamente comunica los inteligibles sin necesidad de lenguas particulares, ¿vale? Entonces hay lenguajes que vamos a decir son supratemporales y que no son... los lenguajes que hablamos son un modo de esos lenguajes, pero hay formas de hablar en lo que nosotros consideraríamos silencio. No obstante, ahí se están articulando imágenes que dan forma a los inteligibles que se comunican, ¿verdad? Pero bueno, los encuentros entre espirituales en el plano imaginal no dependen de las lenguas históricas, por ejemplo, ¿no? Así que hay una apertura enorme en ese sentido. En cuanto a... me imaginaba que por hablar de la unidad esencial del ser iba a aflorar este tema del mal. El mal lo han contemplado las tradiciones abrahámicas en general como el nombre de algo que en realidad no existe. Es decir, el mal es una carencia, es una ausencia, es una deficiencia, ¿no? Bien, es una forma negativa de referirse al mal como en realidad algo ausente, como ausencia de bien. Lo que verdaderamente se manifiesta en forma de vida, de conocimiento, de amor es el bien y por tanto es lo que realmente existe. Esto suena a argumento muy mental y que no nos sirve a efectos de realización contemplativa imaginal, ¿no? El caso es que no se trata de, en la medida en que el corazón está receptivo y abierto, está guiado, entonces discrimina los grados de las cosas y la naturaleza del bien en cada lugar por esa guía inspirada, no por un prejuicio limitado de un conocimiento restrictivo y excluyente. Entonces, el verdadero bien del corazón de esa persona guiada se cifra en su receptividad, no en su ejercicio pretencioso de su juicio limitado.
Entonces, el movimiento que hacen los sufíes es a tomar conciencia de hasta qué punto mi juicio limitado está profundamente condicionado por prejuicios, por autoengaños, por todo tipo de condicionamientos. Entonces, en realidad yo no me puedo permitir siquiera considerar la posibilidad de hacer el bien porque no sé qué es el bien. Entonces, tras esa constatación viene el ejercicio de liberarse de todos los velos y obstáculos que te mantienen en la ilusión de tener la prerrogativa de juzgar las cosas. Porque dice, ostras, tengo este juicio, pero me doy cuenta de que este juicio procede de este condicionamiento, de esto, de tal, que en realidad todo parece movido por intereses y miedos y tal, que no son reales, que no son lo que yo quiero realizar como verdad del corazón. Entonces, en ese proceso de liberación de las ataduras a las limitaciones, se produce una apertura a la inspiración. Y eso tiene un sabor que es distinto al de la opinión y al del prejuicio, y al de la ideología y al del raciocinio. Tiene otro sabor. Pero es una apertura imaginal y es de la naturaleza de los símbolos. Entonces no se puede decir se puede decir simbólicamente, se dice permanentemente en forma simbólica y espiritual, pero objetivarlo como discurso ideológico no es evidente. Entonces, los referentes simbólicos de las tradiciones sirven de soporte y referente de resonancia para articular esa relación inspirada y providencial con la distinción de los grados en el camino del bien, que es un camino de amor, de bien y de belleza, pero que no es eso que se formula en la mente limitada como amor, belleza y bien. Y no responde a una definición cerrada, porque no puede estar cerrada. Si está cerrada, es una mentira. Entonces, en Ibn Arabi las cosas permanentemente se redefinen porque son contemplaciones de las posibilidades del sentido. Y todo el tiempo su andadura es una andadura en la luz, en el bien, en el acoger, en la hospitalidad, en el encuentro, pero que define la inspiración, no ni el raciocinio, y la ética es una adaptabilidad, es una adecuación. Ibn Arabi habla mucho, como todos los sufíes, del adab. Y el adab es el correcto comportamiento, las buenas maneras desde a la mesa, las buenas maneras en el encuentro con el amado, ¿no? Las buenas maneras en nuestra relación con la realidad, entre nosotros, contigo mismo, con tu interioridad. ¿Y en qué residen esas buenas maneras? Pues en eso consiste el camino, en descubrirlo a cada instante. Porque esas buenas maneras son una adecuación. Si dices, hay que comportarse así. No, eso no es rígido, es mentira. Porque en esta situación la adecuación de la cortesía va a ser única, irrepetible. Entonces, en un lugar vemos a un sufí comportarse de una manera y en otro de otra que parece opuesta. Debemos decir una cosa en un sitio y lo contrario después. Y es porque la estación espiritual ha cambiado, el contexto ha cambiado, el interlocutor ha cambiado. Entonces, la inspiración ha cambiado. Y sin ese contacto con la inspiración y ese sabor de providencia, entonces el sufí no considera que esté siendo guiado. Por lo tanto, la opinión le resulta un poco irrelevante, porque es un velo. La discriminación, la tentativa de discriminación moral ordinaria está bien en un plano del sentido común y de la dimensión ordinaria, pero no es lo que busca realizar el sufí en un plano más hondo, más esencial, donde entonces las formulaciones, si son adecuadas al instante, entonces son una inspiración, y si no, son un velo. Así que es una ética dinámica, no estática. No se puede definir estáticamente porque es cambiante, porque además el sufí tiene que ser sincero con el momento de su corazón. Y como las aperturas del corazón no tienen una forma predefinida, hay que dejarse guiar, ¿no? Hay la parte tan importante de la receptividad. Entonces, la obsesión no está en elegir con algo prefijado,
que ya está, ya tengo una conversión, tengo un sistema y ahora lo aplico con mi elección y soy libre para decidir y esto, pero ahora es esto. Y es esto, pase lo que pase, porque esto es, aquí reside el bien. Todo eso se disuelve en una visión más fluida y más integrada. ¿Te he respondido? Gracias a ti. Vamos a ver. Yo aquí tengo un pequeño problema, no sé, lo podría resolver de una forma sufí. Con el tiempo. Es dejarme llevar por mi corazón. ¿Vale? Pero por otro lado tengo ese conflicto de que mi mente me dice que son las 9 de la noche. Y entonces, ¿qué problema? Tengo esa disyuntiva. Entonces, claro, ha habido 2 preguntas, sería bonito que hubiera 3, porque el número 3 es un número muy significativo, pero me tienes miedo, piensas, ahora se va a enrollar otra vez. Vamos a ver, para que haya una nueva pregunta tenemos que estar de acuerdo. ¿Vosotros queréis una pregunta más o sí? ¿Sí? Sí, la última, ¿vale? Porque ya sabéis que el número 3 es cómo se hace este universo. Entonces, vas por aquí. Bueno, a lo mejor Armando querías hacerla tú, una pregunta. No, yo tengo mis preguntas. Bueno, muy rápida. En algunos suras del Corán parece que se maneja mucho un sentido de la dualidad en cuanto a lo que es Dios, lo que es un infiel. Se habla mucho del castigo, se habla mucho del infierno. También en cuanto al papel de la mujer, el trato es como muy subjetivo con respecto al hombre. Parece que hay como una especie de doctrina orientada al hombre y la mujer es una especie de complemento. Entonces la pregunta es, ¿cómo gestiona el sufismo esos antagonismos o esos conflictos que en la propia doctrina del Corán parecen ponerse de manifiesto? La típica pregunta ideal, así para acabar, una cosa breve. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Bueno, justamente uno de los valores de la obra de Ibn Arabi es que nos permite adentrarnos, por ejemplo, en el mundo de referencias coránicas desde un lugar distinto a las lecturas convencionales, más dualistas y que a esas lecturas que tratan el Corán como si fuera un código de leyes, ¿no? Y lo que hacen es crear una especie de abismo ontológico entre Dios y el hombre, como si fuera una cosa de leyes, además con mal genio, ¿no? Que aquello casi parece una coerción, cuando el Corán dice que no hay coerción en asuntos de din, en asuntos de fe, religión, práctica. Claro, las lecturas que de todo eso que tú comentas hace Ibn Arabi son inspiradoras, reveladoras, te da tanta... te muestra cómo vivir los lugares simbólicos de cada pasaje coránico desde tantos lugares y con tanta luz, que luego si eso lo trasladas a cualquier otra experiencia en tu vida, pues es como, caramba, o sea que no estamos trabajando en un texto, estamos trabajando en un texto que simboliza la síntesis de todas las palabras del universo y en ese ejercicio de relación con un texto así, luego trasladamos ese modo de relacionarnos con la palabra a cualquier otro ámbito de la realidad, que para Ibn Arabi también es Corán, todo es Corán, nada está fuera del Corán, el Corán contiene las posibilidades de todas las cosas, que es la existencia misma, y entonces se puede leer de otra manera y desde otro lugar, ¿no? Claro, eso hace que los libros de Ibn Arabi, por ejemplo, estén prohibidos en Arabia Saudí. No se puede entrar con un libro suyo. Ahora están algo más flexibles tal vez en este sentido. Porque claro, cuando la raíz de castigo, adab, es la misma que la de uduba, dulzura, y él va a introducir una interpretación muy diferente. Cuando se habla de infiel kafir, él va a decir que kafir, kufr es el ocultar, por ejemplo, la simiente en la tierra. Entonces va a decir que una de las condiciones espirituales más altas es la del kafir, que es el que se oculta respecto a los otros, el malami, el malamati, oculta su naturaleza espiritual, pero también va a decir que entre los atributos de los grandes maestros gnósticos espirituales están el de no creyente, mentiroso,
etcétera, etcétera. Todos los términos coránicos que son negativos, entendidos desde una visión dualista, les da la vuelta y dice, bueno, pues ahora, contemplados desde las moradas espirituales más altas, estos son atributos de los amigos de Dios, que son, por ejemplo, son desmentidores y mentirosos porque tienen que comunicarse con los demás en su propia lengua por indicación de lo que dice el profeta al respecto, pero al mismo tiempo lo tienen que hacer en modos y en modalidades lingüísticas de la conciencia en las que en el fondo no acaban de querer, es como que tienen que adaptar y entonces le están diciendo a las personas cosas que desde cierto punto de vista son mentira en su vivencia interna, pero son una compasión porque es el modo en el que se pueden comunicar con la realidad de esos seres. O, por ejemplo, son no creyentes porque en su fuero interno más íntimo de realización de la unidad esencial, pues resulta que viven un universo de unión amatoria tan intenso que no están en la dualitud, en su ser esencial no habitan la dualitud, la habitan en comunicación con los demás y con la existencia, y hay en ello un movimiento de compasión y de aceptación de la ambivalencia de la creación divina, aceptación del plano divino de la manifestación, pero en su foro interno no creen en la distintividad de la palabra. Eso está diciendo Ibn Arabi de los gnósticos. Al mismo tiempo afirman la distintividad de la palabra porque es un imperativo coránico. Entonces son unos mentirosos. Y todo ello lo piensa y lo expresa en términos coránicos. Y entonces convierte por ejemplo, dice que los amigos de Dios pues son asociadores. Son mushrikun, porque asocian a Dios la multiplicidad de sus nombres. Lo hacen por obediencia, porque la propia palabra les ha invitado. Entonces fíjate en qué dominio de ambivalencia simbólica e imaginal se mueve este tipo de conciencia hermenéutica que habita cada instancia de la palabra coránica como oportunidad, como lugar de experimentar una serie de planos de la conciencia. Entonces en cada leya hay un viaje. Igual que aquí en cada verso podemos viajar con una proliferación de sentidos que no he podido detenerme en los ejes, el eje Torah-Corán, el eje inmanencia-trascendencia que están expresados, no me he podido detener. En cada uno de esos versos hay una densidad simbólica impresionante. Cualquier lectura simple y plana que hagamos de esos versos, en cierto modo, es falsa. Y lo podemos reducir, bueno, puede llegar uno y decir, bueno, entonces esto lo que expresa es un relativismo, que dan igual las creencias y tal igual. Y dice, hombre, no es eso. Pero bueno, si eso es lo que tú ves, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, el Corán visto desde la experiencia de Ibn Arabi es un océano de sentidos muy revelador, ¿verdad? Visto desde la estrechez de una conciencia ordinaria, prejuiciosa, juzgadora, que lo reduzca a un código, pues se convierte en algo. Y Ibn Arabi dice, el Corán es para vosotros, no contra vosotros. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto lingüístico y simbólico y experiencial que él ha vivido, lo que vemos es que él no se queja. En su vida raramente se queja. A veces se lamenta de que Averroes no realizara otro estadio de conocimiento, ¿no? Porque le tiene amor y admiración y le hubiera, bueno, pues de repente siente ese deseo, que en definitiva es un deseo de grado, ¿no? De decir, uy, que está diciendo qué pena. Pero en general no se queja de la existencia y no se queja, y lo que a otros les parecen límites y formulaciones limitadoras, a él le parecen lugares para contemplar la gracia y la belleza. Entonces, por ejemplo, lo que le extrae en su experiencia del Corán respecto a la naturaleza de la mujer le lleva, y esto no es libre pensamiento, esto es su experiencia espiritual y simbólica de la palabra coránica, le lleva a esa formulación tan exaltada como te he dicho. Habla especialmente de la mujer en el capítulo que dedica a Muhammad en la culminación de su obra Fusus al-Hikam, para allí exaltar el hecho de que la naturaleza femenina sea la expresión más completa, en definitiva, de la existencia. ¿De acuerdo? Entonces, todo se puede. Ibn Arabi nos enseña a mirar desde muchos lugares de una manera fértil, audaz, y al mismo tiempo es muy riguroso y es muy sincero en su respeto a un horizonte de símbolos.
O sea, él asume su mundo simbólico y espiritual y en el rigor de abordarlo con un cuidado, porque se preocupa mucho por conocer todas las tradiciones, la literalidad de las tradiciones. No es que Ibn Arabi sea literal, yo lo llamo hiperliteral, porque todo en los textos de las revelaciones le parece altamente significativo en su potencial simbólico. Entonces estamos en otro dominio. La manera de relacionarse con la existencia no es la manera plana de las convenciones dualistas y de los prejuicios y de la suposición de que con nuestras creencias limitadas vamos a conocer la verdad, sino que parte de otro lugar, ¿verdad? Un lugar que implica el reconocimiento de la verdad en todas esas cosas, pero con un horizonte y una apertura muy diferentes. Te invito a leer a Ibn Arabi desde ahí y si vuelves a las Azoras desde su mirada, se convierten en otro territorio, ¿eh? Muy bien. Bien, Muchísimas gracias, Pablo, por todo lo que nos has aportado. Creo que cada uno de vosotros lleváis ahora todos llevamos un montón de pequeñas notas en nuestro corazón, en nuestra mente, para luego aplicarlas y ver la realidad con esa forma poliédrica y profunda que Ibn Arabi nos muestra. Gracias a todos, gracias Pablo por habernos estado esta tarde. ¿Puedo hacer la última pregunta? No. Ahí sí que ya me... Ahí ya me... No. Si el sí es no y si el no es sí, pero no. Entonces, gracias y te damos un aplauso y terminamos.